Hola, saludos. Un placer estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a trabajar lo que es un copal. Copal, un nombre común o vulgar le llaman copal o papelillo. Ahorita les explico por qué. Eh, es una especie que se encuentra desde el sur de Norteamérica, de Estados Unidos, hasta Guatemala. De ahí hay varias familias. Según yo sabía que habían como de 150 a 200 especies dentro de la misma familia. De ahí hay varias características de cada uno, pequeñas variaciones, pero para mi gusto son árboles bonitos, considerado árboles o arbustos. Me gustan mucho, tienen un aroma muy peculiar, muy rico cuando se llegan a podar, cuando se llegan a cortar o le llegan a desprender alguna hoja. Bueno, este nada más es mi portulacaria. Este es es la basurita. La recolecté de una poda de unos amigos que la iban a tirar. La tomé y ahorita se las enseño. Bueno, perdón. Seguimos otra vez con el copal. El copal llega a generar una madera. La madera es como tipo corcho. Es, este era de otro que murió. Es muy blanda. Tradicionalmente ocupaban este tipo de maderas para crear los alebrijes aquí en México tradicionalmente, pero por que ha habido menos árboles y todo eso, entonces lo han dejado de usar tanto con eso. Una de las características de estos árboles que sueltan mucha resina, en algunos casos algunas especies las ocupaban para hacer los inciensos de copal. Cuando se le hace una herida, empieza a tirar mucha resina. Bueno, voy a enseñárselos para que lo vean un poquito más de cerca. Este es el árbol que he ido trabajando, el que les digo que es el copal. Ya llevará conmigo varios años. Por esto es por lo que le llaman papelillo. Suelta su corteza y le enrolla. Suelta una corteza muy suave, muy delicada. Por eso es por lo que le llaman el papelillo. Tiene una como capa muy, que será carnosa, y adentro de la capa carnosa es donde genera lo que es la madera. Por ejemplo, aquí se ve y es bastante gruesecita la parte carnosa. En estas partes de donde tenemos las ramificaciones, el problema de estos, bueno, no es problema, sino crecimiento normal, nos empieza a generar un tipo de abultamientos. A mí en mi caso me gusta irle limpiando esto para írselos quitando. Es la misma corteza o el mismo papelillo que van soltando. No puedo enfocar. Ahí está. Esto se le desprende fácil. Me gusta quitárselo para que no vaya generando un engrosamiento feo. Aquí ya se ve como de lo que se le quitó. Y aquí es en el mismo caso donde he estado limpiando durante a base de años para que no nos genere ese abultamiento. Este tipo de árboles los he notado que son como los más tardíos en responder. Entonces, ya en cuanto todos los árboles terminó la etapa de la primavera, estos empiezan a brotar. Por ejemplo, ya estamos casi como a finales de la primavera, estamos en junio y apenas está empezando a brotar el árbol. Bueno, ya brotó, pero apenas empieza a desarrollar su crecimiento. Empieza a desarrollar un crecimiento demasiado vigoroso. Por ejemplo, tenía esta rama como por aquí o aquí. Y esto ha sido lo que ha generado en esta temporada. Es lo que les digo, empieza a despertar el árbol y empieza a generar unos crecimientos demasiado largos, que si no los controlamos, la fuerza se va a ir desmedida. Cuando controlemos eso y sepamos manejarlo, nos ayuda mucho para la ramificación.
Este árbol ha tenido una buena ramificación. En este caso no se ve bien por tanta hojita, pero cuando esté desnudo se los mostraré. Aquí está una de las principales ramas, que es la primera, trasera, segunda, y pues ya lo que viene siendo el ápice del árbol. Estos árboles nos generan una conicidad inversa. Aquí lo podemos ver en la madera. Esta era una de sus raíces, la raíz principal, y genera un engrosamiento, una conicidad inversa muy severa. Aquí se puede apreciar. Este árbol no es la excepción, también estaba igual, igual como estaba igual de grueso de aquí, generaba como un cono hacia abajo. Lo que hicimos en trabajo fue cortar, ocupamos una de las sierras de las japonesas, de estas, cortamos, deja secar el árbol alrededor de una semana en esta parte y después se trasplanta o se empieza su cultivo. Cuando hacemos eso tenemos que tener mucho cuidado y que el árbol no se nos menee porque las raíces son sumamente delicadas. Esa es una de las ventajas de estos pequeños. Nos permiten hacer cortes drásticos, cortar por aquí, quitamos todo lo que era de la parte de abajo y nos empezó a generar lo que fueron las raíces. En este caso ahorita está en una maceta sumamente baja. Quitemos lo que es el grosor de aquí. Ahorita lo verán cuando lo trasplantemos. Entonces tiene como la mitad nada más de sustrato. El árbol ya nos generó una cierta cantidad de raíces radiales. Bastante bueno. No sé cómo funcione o cómo trabaje en la fusión de la raíz y del tronco de lo que se le había cortado. Va a ser cosa que vamos a ver con paso del tiempo. Bueno, eso sí, si llegan a trabajar alguno de estos o si llegan a quererles hacer el corte, que fue como del drástico, les recomiendo que usen puro materia volcánica, muy drenante, nada de materia orgánica, porque si les meten una cierta cantidad de materia orgánica, el árbol se pudre. Se empieza a pudrir de la parte de abajo, empieza a tomar un color negro, exceso de humedad y se empieza a pudrir. Entonces yo tuve esa experiencia con otro del mismo tiempo que hice este trabajo y el otro árbol se me murió. Entonces, si llegan a hacer algún corte de eso, solo metan lo que es las gravas volcánicas, tepojal, o si tienen akadama, en mi caso no hay, para que tengan mejores resultados. Como les comentaba, lo dejan secar una semana y ya después empiezan a meterlo para su cultivo. Bueno, vamos a empezar con el trasplante. Bien, este árbol, como les comentaba, no tiene nada, bueno, tiene raíces, pero están muy finas, apenas están empezando a trabajar. Entonces he usado forma o técnica, no sé cómo quieran llamarle. Sacamos unos alambres de aquí, de la maceta, y de aquí la anclamos a las ramas. Eso para que esté más fijo y no se nos lleguen a quebrar las raíces. Ahorita verán cómo está eso. Empezamos a quitárselas y ahorita lo vamos a ir viendo de cómo sigue de las raíces. Este árbol no necesitaba el trasplante en esta temporada. Lo que voy a hacerle, en cierta parte me va a trazar el trabajo de lo de la raíz, pero lo que pasó con que le iba a dar una pequeña poda, un posicionamiento de ramas, pero me lo tiraron de una altura de 1,5 metros, entonces por eso se ven las raíces un poquito más salidas de aquí.
Me lo tiraron y quedó un poquito flojo. Entonces vamos a aprovechar ya para sacarlo, cambiarle el sustrato porque con el abono y todo eso se está generando mucha humedad en las raíces. Entonces no quiero llegar a generarle un exceso de humedad para evitar lo que es la pudrición en este pequeño. Les digo, me lo tiraron. Afortunadamente la maceta no sufrió ningún daño, o más que haberse quebrado una que otra parte, haberse despostillado. Ahorita a ver si vemos y si puedo se los enseño. Mientras lo vamos a ir sacando. Y como les comentaba, me lo tiraron y se movieron las raíces. Entonces, más que nada va a ser para reacomodarlo y para quitarle el exceso de humedad que tiene ya. Bien, lo que estamos viendo en esta parte es, bueno, lo de la maceta, es como lo que les comentaba, es sumamente delgada, demasiado baja. Eh, pues yo la he usado para lo que me sirve del cultivo de este árbol, entonces para esto está perfecto. Como el árbol no requiere mucha humedad, no son tan delicados, al contrario, entonces con mucha humedad se empiezan a pudrir. Lo que estaba viendo de que, por ejemplo, de los abonos, las hojas que caen y todo, se empieza a generar lo que es como la tierra y todo eso de la materia en descomposición. Entonces estuvo perfecto el cambio para que ahorita le verán el tipo de sustrato que voy a meter, puro drenante, puro tepojal y un poquito de zeolita. Entonces vamos a lavar la maceta y continuamos. Bien, ya regresamos, ya lavamos la maceta. Esta es las raíces del árbol. Por lo que vi, sí sufrió y sí se dañó cuando me lo tiraron. Toda esta parte de aquí no se desarrolló como debería de haber sido. Aún tenemos raíces, gracias a Dios. Entonces vamos a darle buen trabajo y pues ya se recuperará a base de los años. Esto es el Nebari de la parte de abajo. Cortaremos algunas raíces cruzadas que tenemos por ahí. Ahorita lo veremos. Y quiero comentarles un poquito acerca de la maceta. La maceta es sumamente baja, ya lo había dicho. Tiene la finalidad de que para ir trabajando el Nebari de este árbol. Es lo que les digo, sumamente baja. El árbol nos facilita por lo que la necesidad de que tienen que sean muy drenantes sus suelos y es muy susceptible a la pudrición. Esta maceta aguantó bastante bien la caída. Digo, para que nada más tuviera una quebrada, se quebró de aquí, se despostilló. Me despostillaron la patita y se quebró también por acá. Por aquí se le ve una grieta. Espero que no se llegue a partir. La maceta la diseñé yo, la hice yo, la armé, hice la formulación de la pasta y está cocida a 1390 grados, si no fallo. Es un proyecto que tengo un poquito parado acerca de macetas, pero pues eso ya será después.
Por eso está medio choquecita, porque la hice yo. Pero bueno, para hacer la primera creo que estuvo bien. Como les comentaba, este es el nevari del árbol. Ya con un poquito más de trabajo se verá mucho mejor. Lo único que vamos a hacer ahorita va a ser eliminar las que salgan cruzadas, como esta. Creo que nada más, todo lo demás se dejará igual. Sí, ya todo lo demás está perfecto. Entonces, con esa que eliminamos y ya más que suficiente. Bien, ya tenemos la maceta limpia. Las rejillas de drenaje se las vamos a dejar. Ah, lo mismo. Esta maceta cuando la diseñé igual para este árbol. Por eso tiene dos grandes, dos buenos agujeros de drenaje y dos pequeños para no dejar nada de exceso de humedad. Entonces, pequeño detalle que me faltaba comentar. Ya que nos la tiraron, la despostillaron, vamos a ocupar ahora este frente. Vamos a poner un poquito de sustrato. El sustrato que vamos a usar nada más va a ser puro tepojal y un poquito de zeolita. ¿Listo? Como les comento, el árbol necesita mucho drenaje, entonces no vamos a usar ni dren ni nada. Ustedes pueden ver la pequeña capa de sustrato que tiene. Es muy, es muy poca. Aquí se ve ya lo de la maceta. Vamos a poner entonces el árbol. Y ya después le ponemos un poquito de sustrato más. Ya está el árbol. Y ahora lo vamos a anclar. Y ahora me quedó la otra del otro lado. Ups. No. Tendría que ser así. Ahí.
Acomodamos las raíces. Las que queden un poquito excedentes, pues las cortamos las puntas. El árbol no se nos menea, bueno, un poquito, pero ya después con el tiempo se asentará bien y se agarrará bien de las raíces. Bueno, a ponerle su sustrato. Aquí a tomarle unas fotos. Ahora sí, su sustrato. Palillamos. Ya casi está listo. Vamos a ocupar una escobilla, la de fibra de coco, para asentar bien el sustrato y que entre bien en las raíces. Ya no usamos más el palillo porque podemos lastimar las raíces. Como les digo, son muy delicadas, son muy tiernas. Entonces, para no lastimarlas vamos a usar la escobilla y para dejarlo parejito.
Bien, ya tenemos el árbol trasplantado en su misma maceta, nuevo sustrato, va a estar más drenante, va a estar mucho mejor y pues ya es todo. Entonces, no, lo único que le vamos a hacer va a ser una pequeña poda. Vamos a podar estas ramas, que es la parte de atrás. Esta es una vista de arriba. Vamos a podar como por aquí, por aquí, por aquí. Igual también por aquí. Para empezar a generar un poquito más de ramificación y otra bifurcación. Sería la poda por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ponemos la cámara y ahorita le sigo con eso. Bien, ya estamos acabando, ya nada más se le dio un pequeño despunte de todos los brotes donde ya estaba tenían mucho vigor o salían fuera de, y pues es todo. Como ya está bastante avanzado, entonces es una poda muy ligera y de donde me interesa que en verdad ramifique un poquito más. Entonces no hay mucho que mostrar en eso. Ya cuando esté el árbol desnudo para invierno, mostraré más a fondo el tipo de poda de para conseguir ese tipo de ramificaciones. Es súper fácil y el árbol se presta mucho para todo eso, entonces para los trabajos de lo que es todo de lo del bonsái. Este árbol se formó en un periodo sumamente corto. Lo que tardó más fue lo de las raíces, pero fuera de eso se ha desarrollado sumamente rápido y me ha dado un gran resultado. Entonces, bien, con esto terminamos el trabajo del copal. Se le dio un pequeño despunte donde tenía mayor fuerza, donde nos interesaba que empezara a ramificar. Por ejemplo, la rama de aquí atrás fue la que más se acortó, pero pues esa nos ayudará a que ramifique y que tenga un poquito más de forma. Ahorita le vuelvo esta de acá. Pues eso fue todo. Espero no haber dejado alguna duda o cosas así. Y si tienen algún comentario o algo, estoy para servirles. Espero les haya gustado y les guste esta especie. Hola otra vez. Se me ha olvidado comentar. Como ya se los había dicho, este tipo o esta variedad de árboles es muy susceptible a la pudrición. Entonces metimos puro tepojal, zeolita, no más, grano mediano, los dos, para que tuviera un buen drenaje y estuviera adecuado todo lo que es la cantidad de agua para no generar lo que es una pudrición. Este árbol, por ejemplo, a lo contrario de los otros, no le vamos a poner musgo. Por lo mismo, el musgo le guardaría la humedad y todo y podría llegar a pudrirnoslo. Entonces, lo vamos a dejar así. Acabo de ver una parte. Ahorita se los enseño. Me acabo de dar cuenta de esto y que ya es algo de lo que yo les había comentado. Esta variedad de árboles es muy resinoso, entonces aquí fue donde realizamos el corte. Ay, no enfoca. Aquí fue donde realizamos el corte. Esta es la resina que empieza a tirar el árbol. Esta después se hace dura. Tiene un aroma muy, muy, muy rico.
Entonces, después de cada poda y cada corte o corte drástico, empieza a tirar la resina. Eh, para heridas grandes y todo, no les recomiendo que usen ni pastas, ni selladores, ni nada. Entonces cortamos y dejamos el árbol así. Porque si no, lo mismo, empieza a generar una pudrición y empieza a pudrir esa parte. Entonces, pues, es lo único, lo que se me había pasado y comentar, pero pues ya está dicho, ¿no? Entonces espero que no se me pase nada y cualquier cosa ahí estamos para servirles. Espero que les guste y nos estamos viendo hasta la próxima.